Domingo, ¿bien? Sí, Bien, ¿Sí? gracias. Gracias. Perfecto. Hasta ahorita, ¿dudas de todo lo que hemos visto? No, doctor. No, ok, perfecto. No. Va Muy, muy claro todo. muy bien, les digo, estén estudiando, ¿no? Yo creo que sí va a ser el miércoles el examen, pero les confirmo un poco más tarde. Este, Porque todavía no sé ni siquiera cómo les puedo hacer examen por este medio. Eso es lo que me está retrasando un poco, ¿no? Este, pero bueno, es para que estudien más que por otro motivo, se los digo. Y por otro lado, bueno, ya vimos prácticamente todo lo que es exploración. Ahora me gustaría integrar algunos síndromes que les va a hacer como de repaso de todo lo de exploración, porque estos síndromes, pues ya hemos visto otros síndromes, ¿no? A medida que hemos ido avanzando, ¿no? El piramidal, extrapiramidal, neurona motora inferior, etcétera, ¿no? Y hemos visto algunas enfermedades, ¿no? Mientras vamos avanzando, ¿no? Las hemos mencionado, ¿no? Como el caso de las meningitis, etcétera. Es decir, que a través de la exploración hemos ido abarcando algunas enfermedades en la medida de lo que podemos, porque les digo, su temario es demasiado extenso, pero pues más bien que ustedes lo encuentren en la aplicación. Y por otro lado, yo no sé si el internet está bien. Déjenme ver si puedo conectarme uno mejor. Por otro lado, entonces vamos a ver hoy otros síndromes, ¿no? Vamos a hablar, ya vimos también síndrome meningio, ¿no? ¿Sí me ven bien? Sí, doc, sí se ve. Sí, doctor. Pues voy a compartirles pantalla. Y déjenme ir al principio de esta clase. Y vamos a ver algunos síndromes neurológicos que van a englobar todo lo que es sensitivo motor, ¿no? También ya vimos el síndrome demencial, le vimos el síndrome de deterioro o el estado confusional agudo, etcétera, ¿no? O sea, han visto bastante sin darse cuenta de enfermedades. Les digo sin darse cuenta porque lo hemos visto desde el objetivo de la exploración. Ahora vamos a ver, integrar propiamente algunos síndromes con ejemplos, ¿no? Entonces, si alcanzan a ver esto, la imagen. Sí, muy bien. Muy bien, entonces son síndromes neurológicos que incluyen aspectos sensitivo-motores, ¿no? Entonces vamos a hacer algo muy parecido, ¿no? A lo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Que es recorrer la vía, ¿no? Para motor empezamos prácticamente en la corteza motora y de ahí fuimos hasta el músculo, ¿no? Pasando por la neurona motora inferior en el asta anterior. Para sensitivo empezamos en donde empieza sensitivo, que son en sus órganos receptores, y de ahí nos fuimos introduciendo hacia la médula, luego las corticoespinales, digo, el espino talámico, luego los cordones posteriores, hasta el tálamo y la corteza. ¿Sí? Aquí pues vamos a hablar de síndromes desde el cerebro hacia abajo, hasta los nervios periféricos, ¿no? Entonces, hay muchos, ¿no? Obviamente hay muchos. Vamos a hablar de los más relevantes. Sí, entonces, si empezamos en el lóbulo parietal, acuérdense que el lóbulo parietal tiene funciones, aquí lo tenemos, ¿no? El lóbulo parietal tiene funciones sensitivas ¿sí ven mi cursor? ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, sí se ve. En la corteza parietal ascendente es sensitiva, aunque también tiene algún componente motor. Y si es del lado izquierdo, en el lobulillo parietal superior está el cálculo. Hacia el giro angular, recuerden que está todo lo que es el área de Wernicke o comprensión del lenguaje, ¿sí? Y un poco más adelante, ya en el temporal, está propiamente el área de Hertz, que es la percepción del lenguaje, ¿no? Y si fuera del lado derecho, tendríamos aspectos de cálculo de profundidad y conocimiento de formas, ¿no? Que, por ejemplo, es muy importante para alguien que sea un artista, ¿no? El lóbulo parietal derecho. El izquierdo, pues para todos es importante, obviamente, ¿no? Por las funciones en cálculo y todo, aunque sea básico, es importante, ¿no? Pero pues para un matemático será el doble de importante, ¿no? Entonces, si nos empezamos aquí, ¿no? Yo tuviera una lesión acá, tendría yo perdónenme, una hemianestesia contralateral, es decir, va a tener cambios sensitivos contralaterales. ¿Por qué? Porque aquí las dos vías ya se decusaron.
va a tener pérdida de reconocimiento a través del tacto de los objetos, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije esterognosia? Sería el reconocimiento de objetos a través del tacto. Asterognosia sería pues la pérdida de esta función, ¿no? O sea, no los puede reconocer. Acuérdense que si incluimos el privativo a, ¿sí? O le podría decir pérdida de la esterognosia, ¿no? Pero también les vale decir asterognosia, ¿no? Agrafiestesia, que pues por lo tanto va junto, ¿no? O sea, es pérdida, son sensibilidades corticales y pues aquí está justamente afectada la corteza. Y acuérdense que sería prácticamente contralateral a la lesión, ¿sí? Y luego tendría un fenómeno muy extraño, ¿no? Que lo llamamos fenómeno de extinción que va junto con que se llama hemisomotopoagnosia, ¿no? Cuando le pongo agnosia, topognosia sería reconocer las partes del cuerpo, ¿no? Topoagnosia, pues sería que no lo reconozco porque tiene el privativo A. Hemisoma es la mitad del cuerpo, ¿no? Entonces no reconoce la mitad del cuerpo, ¿sí? Y el fenómeno de extinción tiene desorientación entre derecha e izquierda. Entonces, si yo, recuerden que todo esto de sensitivo se explora con los ojos cerrados, ¿no? Le pido que ponga sus dos dedos así, le pido que cierre los ojos y yo como explorador le tomo un lado, le digo, dígame qué lado es. Bueno, me dice derecho. Le tomo el otro lado, me dice izquierdo. Tomo los dos lados y le pido que me diga qué lado está tomando y pues me va a decir el lado que reconoce, o sea, del lado que no hay la lesión. Entonces me podría decir izquierdo, y aunque estoy agarrando los dos lados. ¿Sí, sí les queda claro? O sea, sí Sí, pudiera en un punto dado decirme derecho, izquierdo, cuando lo hago por separado, pero cuando tomo los dos, podría no reconocer un lado del cuerpo, ¿no? En los grados extremos de este síndrome, incluso las personas se describen, claro que sea anecdótico, ¿no? O sea, a mí no me consta, no lo he visto, pero es anecdótico, que pues no se rasuran la mitad de un cuerpo, se descuidan más la mitad del cuerpo, ¿no? Porque no lo reconocen, no le dan importancia, ¿no? Porque es una función cortical, ¿no? Entonces realmente no es nada más que estoy perdiendo la sensibilidad, sino también el reconocimiento de ese lado del cuerpo, ¿no? Entonces, si se van fijando, tengo hemianestesia contralateral con asterognosia, agrafistesia, fenómeno de extinción, hemisomatopoagnosia, que no reconozco la mitad del cuerpo, ¿no? Y bueno, la autotopoagnosia que va junto con estas dos, ¿no? Que acuérdense que vendría siendo una nocia cortical de los segmentos del cuerpo, ¿no? Y si fuera del lado derecho, por eso dice aquí puede acompañarse, porque si no es del lado derecho no lo va a tener apraxia construccional, ¿no? Cuando ustedes le piden que haga un gráfico pues, o lo copie, no lo va a poder copiar si fuera del lado derecho, porque les digo, del lado derecho está todo el cálculo de forma y profundidad. Y además, pues podría tener, como toda lesión cortical, crisis convulsivas, nada más que las crisis convulsivas pueden ser de acuerdo a la zona afectada. Es decir, que yo puedo tener una crisis convulsiva que se manifieste eh, a nivel motor y va a ser de tipo motora. Y si es en la corteza sensitiva, pues va a tener manifestaciones sensitivas, ¿no? Y puede o no tener pérdida del estado de alerta, ¿no? Entonces, de repente el paciente podría tener una percepción de parestesias o disestesia de la mitad del cuerpo en forma súbita, acompañado de dolor de cabeza que viene en crisis y se le repite varias veces al día, ¿no? Entonces, todo esto puede ocurrir cuando se afecta el lóbulo parietal. Vean aquí esta resonancia, ¿no? Que es de internet, yo no es una imagen propia mía, ¿no? Pero ejemplifica muy bien una lesión a nivel parietal, ¿no? Entonces vean cómo, y si se fijan acá no está tan afectado el lenguaje. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la región más parietal, pero podría estar, si la lesión fuera muy grande, estaría también afectado el lenguaje, ¿no? Por afasia de Wernicke, ¿no? Si fuera izquierda. Esta lesión, si se fijan, está cortical a nivel parietal, ¿sí? O sea, este es el temporal, aquí ya es frontal, aquí está el surco lateral o de Silvia, ¿no? Y vean esta lesión, esto es una resonancia, si notan, y hablamos de intensidades, ¿no? Es una lesión hiperintensa, ¿la alcanzan a ver? Sí. Sí, sí, doctor, sí se alcanza a ver. parietal izquierda, vean que aquí la R quiere decir derecha, ¿no? Y acuérdense que para fines prácticos
Siempre el estudio, el paciente está viendo para arriba y los pies están hacia ustedes, ¿no? Entonces siempre esta va a ser la derecha y esta va a ser la izquierda, aunque no viniera marcado, ¿no? Este, y bueno, aquí lo estamos viendo en un corte coronal, aquí un corte axial y la misma lesión. Ahora, esta lesión es con medio de contraste, refuerza intensamente, ¿no? Y aparte tiene centros hipointensos, ¿no? Y áreas con intensidades variables, ¿no? Isointensas y con intensidades mixtas, ¿no? Esto habla en el centro de la lesión de necrosis. Lo está bien delimitado, pero tiene un halo, esto vean esta zona hipointensa alrededor de la lesión y que se ve aquí abajo también. Esto corresponde a edema cerebral, igual que todo esto. Entonces, es una lesión que está generando edema. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Así como se ve en esta imagen, evoca a pensar por imagen que es un glioblastoma multiforme. ¿Sí? Y yo ya les había dicho, un glioblastoma multiforme, pues es una lesión extremadamente grave, es una neoplasia cerebral y quizá la más grave de todas las neoplasias que pueda haber en el cuerpo, y es incurable por cirugía. Incurable por cualquier método, ¿no? Pero la cirugía no lo cura. Aunque lo vean bien delimitado, el tumor tiene siembras a distancia a través de las vías axonales, ¿no? Perdón, dejen colgar el teléfono porque... Un momentito. Una disculpa, ¿eh? ¿Ya me escuchan? Sí, Doc, yo la escuchamos. Es una encuesta por lo del COVID, lo que me querían hacer. Pero bueno, les comentaba, la lesión por sus características, pues parece un glioblastoma multiforme, ¿no? Y pues es una lesión muy agresiva, maligna, parece que se pudiera operar fácilmente, ¿no? Que yo la podría quitar fácilmente, pero generalmente da siembras a distancia, ¿no? Y pues el pronóstico es muy malo. Esta sería 100% para cirugía, ¿eh? O sea, no la dejaríamos ahí. Siempre es mejor de tumorizar, en cualquier cáncer siempre es mejor quitar tumor que dejarlo, ¿no? Si se puede, ¿no? Aunque el pronóstico sea malo, pues es más fácil para la quimioterapia, para el paciente y todo, tener menos tumor que más tumor, ¿no? Es un principio lógico, ¿no? En oncología. Alguno de ustedes va a ser oncólogo, ¿no? Y la otra opción que podría ser por estas características sería una metástasis cerebral, ¿no? Es decir, que sea un tumor que llegó de otra zona del cuerpo y se instaló ahí, que puede ser de mama, de próstata, de lo que ustedes gusten, puede ser. Les digo, esos son los más comunes, ¿no? Pulmón, ¿no? Los adenocarcinomas llegan a dar metástasis también cerebrales, ¿no? Tiroides, etcétera, ¿no? Riñón, pueden dar en ese orden que se los comenté, de hecho. ¿Eh? Entonces, la otra opción sería una metástasis, pues con más razón la tengo que operar, ¿no? Porque aunque sea una metástasis cerebral, las metástasis cerebrales sí se operan, siempre y cuando estén en una zona que yo las pueda quitar y sean únicas. Y cumpliría ese criterio, ¿no? Y les digo, no lo voy a curar, pero les da calidad de vida un par de años, ¿no? El glioblastoma les da 6 meses de vida. Y la otra opción sería que fuera un tuberculoma, un absceso cerebral. Hay otras opciones, ¿no? Pero bueno, se ve mal este paciente, ¿no? Esta lesión. Y puede manifestarse por esto, ¿no? Porque de hecho, pues si se fija, no tiene hipertensión intracraneal, tiene un poquito de edema perilesional. Ahora, hay un síndrome muy específico cuando se afecta la región parietal izquierda, que se llama síndrome de Gerstmann, ¿no? Y tiene una triada clásica que es agrafia, o sea, pérdida del reconocimiento de la escritura, acalculia, no logran hacer cálculo, y pérdida de la topognosia, ¿no? O sea, no reconozco izquierda-derecha ni la localización de
mis segmentos del cuerpo del lado contralateral afectado, o sea, del lado derecho. Esa sería la triada. ¿Sí? Entonces, agrafia, calcule allí auto, topo, agnosia, ¿no? Como en el privativo de. Y ese sería parietal izquierdo. Del parietal derecho, pues más que la calculia, ¿no? Podría tener la grafia contralateral, pero más que la calculia tendría pérdidas de profundidad y de el, el poder dibujar o la profundidad en los objetos que yo hago, ¿no? ¿Les queda claro el síndrome de Gertzmann? Sí, doctor. Sí, doctor. Este es como el que todo el mundo conoce como síndrome parietal, pero es parietal izquierdo exclusivamente. Ahora, tiene un alto valor de localización, ¿no? O sea, si yo exploro y encuentro todo esto, pues sí hago la resonancia y todo, pero prácticamente yo ya sé dónde está la lesión, ¿no? Este, alto valor de localización. Acuérdense que todo esto de la exploración tenía esa finalidad. Entonces el óvulo parietal, de este caso el dominante, ¿no? Pero pues puede ser del otro lado. Y les digo, en el cerebro nada sobra, nada más tienen funciones que usamos más o menos notorias, ¿no? Ahora, hay un síndrome talámico. El tálamo, pues acuérdense que es el gran relevo sensitivo. Y en el caso de este relevo sensitivo, pues puede tener lesiones anteriores, posteriores o medias, ¿no? Cuando tengo las lesiones que me afectan justamente la región posterior del tálamo, en la región posterolateral, que pueden ser de múltiples orígenes, ¿no? Se me va a afectar los dos grandes relevos sensitivos, ¿no? Ahí recuerden que hace relevo sensitivo tanto la vía propioceptiva como la vía espinotalámica. Ahí llegan, ¿no? Y de ahí se van a la corteza ya para propiamente yo identificar el estímulo y reconocerlo, ¿no? Como una náusea. Si el tálamo tiene una lesión, pues la función esencial del cuerpo es reconocer dolor. Entonces, esa función difícilmente se afecta, pero pierde toda la modulación cortical y el paciente se vuelve muy sensible al dolor, ¿no? Entonces, tiene una serie de síntomas caracterizados sobre todo por dolor, pero contralateral con una gran sensibilidad del cuerpo, ¿no? Digamos, si es una lesión talámica posterolateral, que afecta al lado izquierdo, pues voy a tener una alodinia, es decir, gran sensibilidad al dolor con hiperestesia y crisis de dolor intenso del hemicuerpo contralateral. Es algo muy difícil para el paciente porque es un dolor de gran intensidad, ¿no? O sea, es un dolor 10 de 10, ¿no? Y de tipo neuropático, es decir, como tipo descarga eléctrica. Y les digo, las causas pueden ser muy variables, ¿no? Pueden ser un infarto lacunar, una placa de esclerosis múltiple, un tumor, un absceso, etcétera, ¿no? Puede haber muchas causas que me afecten esta zona, ¿no? Y aunque es un síndrome muy raro, no es raro que existan lesiones ahí. Lo raro es que esas lesiones causen el síndrome, ¿sí? Como está pegado a la cápsula interna, puedo tener una hemiparesia contralateral, pero generalmente es transitoria, ¿no? Porque si ya afectara la cápsula, sería una lesión mucho más grande. Puedo tener trastornos de movimiento, sí, porque afecta, y todo es contralateral, porque afecta a todos el cuerpo estriado, que acuérdense que tiene que ver con el sistema extrapiramidal, y podría acompañarse de movimientos coreicos y atetósicos, ¿no? Que son movimientos anormales. Pero su característica principal, esto sería desde el punto de vista motor, ¿no? Desde el punto de vista, su característica principal, o sea, sensitiva, yo tendría un dolor intenso a nivel del cuerpo y cara contralateral a la lesión, y este dolor da por crisis y ataques, puede variar de intensidad entre una y otra, pero aparte es susceptible a las emociones, ¿no? O sea, si el paciente ríe o llora o algo, de inmediato le viene la crisis de dolor, ¿no? Y a la hora de la exploración, aparte, yo puedo encontrar que tiene una hemianestesia global, superficial y profunda contralateral a la lesión. Como aparte ahí, ¿no? La región del núcleo posterolateral, justamente está el cuerpo geniculado lateral, digo medial, que es el relevo de la vía óptica. Acuérdense que ahí es relevo de las radiaciones ópticas y de ahí van a salir ramas hacia el mesencéfalo, lo habrán visto cuando vieron óptico y tercer par.
que tiene mucho que ver con las respuestas pupilares, ¿no? Pues, si se afecta eso, también voy a tener una hemianopsia homónima contralateral a la lesión, ¿no? Entonces, si la lesión es izquierda, voy a tener hemianestesia derecha, con crisis de dolor en mi cuerpo derecho, si las emociones lo pueden hacer variar, y aparte puedo tener una hemianopsia izquierda, contralateral a la lesión, por cómo se acusa la vía visual. ¿Les queda claro este síndrome? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor. Sí. Aquí pueden ver, esto sería una imagen, ¿no? Donde pueden ver en un corte de patología y en una resonancia, ¿no? Corte coronal, un infarto lacunar a nivel del tálamo. Véanlo exactamente ahí. Y véanlo aquí en esta imagen que correspondería a esto, ¿no? El tálamo y cómo está su irrigación, ¿no? A través prácticamente, esta es la arteria basilar, esta es la arteria cerebral posterior y da algunas ramas perforantes, ¿no? Que van a la región ventral posterolateral, a partir de ramas perforantes de la comunicante posterior, ¿no? Y la cerebral posterior, y aquí está la arteria cerebral media, que también igual da una rama hacia la región pulvinar o anterior. Muy bien, ¿hasta acá vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Entonces, aquí pueden notar una zona de infarto, que podría dar un síndrome así. Aquí, otra vez, ¿no? Vean los relevos sensitivos, cómo llegan al tálamo y luego a la corteza, pues justamente al lesionarse esta zona, pero aquí ya están decusadas las dos vías, por eso todos los síntomas son contralaterales, ¿no? Al lesionarse esto, va a percibir siempre dolor porque el dolor es una respuesta básica del cuerpo, ¿no? Entonces prácticamente que cualquier estímulo se va a traducir en dolor. Y por otro lado, no va a reconocer otros estímulos y además pierde toda la modulación cortical. Y aquí ven un ejemplo en otra resonancia, ¿sí? Que en tomografía, esta es tomografía y esta es resonancia, ¿no? En tomografía se ve difícilmente, ¿no? Como un área hipodensa, justamente a nivel del tálamo. Vean el tálamo, un cuerpo estriado acá, ¿sí? Los ventrículos. Y en la resonancia, vean cómo se ve en T2, porque vean el líquido cefalorraquídeo, se ve blanco, esto es un T2, ¿sí? Se ve hiperintensa en resonancia. Tomografía, resonancia. Entonces, esto corresponde a un infarto lacunar. Les llamamos infartos lacunares porque tienen la forma de una laguna, ¿no? Dentro de todo este mar de cerebro, aquí tenemos una laguna, ¿sí? Que es la zona de infarto. Un gran infarto correspondería a toda esta zona. ¿Ya vieron enfermedad vascular cerebral con el doctor Argüelles? Sí, doctor. Sí, ya lo Entonces, vimos. ya vieron algunos de estos conceptos, ¿no? Sí. Sí. Ahora, vamos a ir más abajo, ¿no? Ahora vamos al tallo cerebral. En el tallo cerebral ya habíamos hablado de síndromes alternos, ¿no? Cuando vimos motor, comentamos algunos, ¿no? Entonces, un síndrome alterno corresponde a la afección de la vía larga más un par craneal, pero como la vía larga no se ha decusado o está por decusarse, ¿no? O sea, pues la vía piramidal todavía no se decusa, ¿no? Y los haces sensitivos, pues ya están decusados, ¿no? Entonces nos da manifestaciones de esa vía larga contralateral a la lesión. Y el par craneal, pues generalmente se lesiona el núcleo y entonces me da una afección ipsilateral, o sea, del mismo lado, ¿no? Entonces clínicamente es un par craneal afectado del mismo lado de la lesión, que de hecho el par craneal nos dice de qué lado está la lesión, ¿sí? Y una vía larga o motora sensitiva, motora o sensitiva contralateral. Y tienen un alto valor de localización. Son varios, pero vamos a describir nada más uno del mesencéfalo, uno del puente y uno vulvar, pero hay más, ¿sí? Son cerca de 12 descritos y uno puede todavía describir más, ¿no? Entonces, tenemos el síndrome de Weber, que es mesencefálico, ¿sí? Entonces, si yo tengo una lesión a nivel del mesencéfalo, que de hecho pues lo describimos cuando veíamos la vía piramidal, ¿no? Entonces, acuérdense, el mesencéfalo, ¿no? Tenemos los pedúnculos en la porción media, va bajando la vía piramidal compactada, ¿sí? Y ahí se va a relacionar
con la emergencia o el origen aparente del tercer par. Las fibras cruzan por esta zona, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una lesión que me afecta justamente el pedúnculo mesencefálico, obligadamente tiene que afectar el tercer par del mismo lado, pero sería una lesión de tipo o nuclear, o sea, en el núcleo, que es en la sustancia gris periaqueductal, o del nervio, ¿sí? Si yo la tuviera supranuclear, la manifestación es diferente. ¿Sí comprenden esta terminología de nuclear y supranuclear y infranuclear? Sí. Sí. Cuando yo Sí. digo nuclear, quiere decir que es el núcleo del par craneal, ¿no? El que está afectado. Supranuclear, por arriba del núcleo o del núcleo hacia la corteza, ¿no? Entonces son todas las vías corticonucleares que controlan el movimiento o a ese núcleo. Infranuclear quiere decir que son los nervios a través de los cuales el núcleo de ese par craneal va a llegar hacia su órgano efector, ¿no? Puede ser el oído, el ojo, la cara, lo que ustedes gusten, ¿no? Entonces, si yo tengo esta lesión, me va a dar un tercer par del mismo lado. Entonces, ¿qué tendría yo de tercer par? Pues si aquí va el parasimpático, lo primero que tengo es midriasis, ¿no? Porque domina el simpático. Está el elevador del párpado, pues tengo ptosis, ¿no? Va a dominar el sexto par, entonces el ojo está en abducción. El paciente refiere diplopia, B doble, ¿no? Y por otro lado, a nivel motor, va a tener en forma contralateral una hemiplegia, pero es de tipo motora, ¿no? Con un síndrome piramidal. Y incluso se va a afectar la cara. Es una hemiplegia, vean en este esquema, ven el cursor. Sí, doctor. Sí, doctor. Vean cómo está afectado los 2/3 inferiores de la cara, pero respeta la frente. Esto es típico de las lesiones faciales supranucleares, ¿no? Y generalmente esas son del mismo lado de la lesión corporal, ¿no? Entonces, yo digo, tengo una hemiplegia o hemiparesia, dependiendo de la intensidad de la pérdida de la fuerza, facio, cara, corporal, ¿sí? Si yo dijera corporal, nada más sería el cuerpo, pero aquí es facio corporal. Por un facial supranuclear, la mitad del cuerpo con síndrome piramidal, y un tercer par, que en este caso, pues vendría siendo derecho, ¿no? Y entonces, los datos de tercer par me orientan a dónde está la lesión. ¿Estamos bien? Es un síndrome que de inmediato nos localiza dónde está la lesión, ¿no? O sea, si yo tengo hemiplegia facio-corporal, supranuclear facial y un tercer par contralateral, pues está del lado del tercer par, ¿no? Sí. Sí. Sí, Y doctor. las lesiones pueden ser muy pequeñas, ¿eh? Les digo, no necesariamente tengo una gran lesión. Una gran lesión acá, pues me quedo en coma, ¿no? Entonces vean, esto sería, ¿no? Y aquí vean, por ejemplo, una hemorragia. Esto es una tomografía y vean esta lesión que se ve hiperdensa, ¿no? A nivel mesencefálico, vean el mesencéfalo, ¿no? Tiene muchos artefactos esta tomografía porque a este nivel el hueso mismo genera mucho artefacto, ¿no? Entonces se puede ver aquí la lesión hiperdensa, ¿no? Y esto es una hemorragia parenquimatosa. Este tipo de hemorragias son muy comunes en pacientes hipertensos y así de pequeñas, porque normalmente son muy grandes, ¿no? Así de pequeñas en hipertensos y diabéticos. Los hipertensos y diabéticos hacen mucho infarto lacunar, tienen mucha enfermedad de microvaso y también hacen pequeñas hemorragias muy sintomáticas, obviamente, ¿no? Y vean aquí, pues, lo que correspondería, ¿no? A la lesión. Entonces, ese sería el síndrome de Weber. De síndromes de Weber van a encontrar muchos, ¿no? Incluso, pues es muy socorrido. Hay varias, hay una facomatosis, ¿no? Rendu, Oswald, Weber, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo que este síndrome. De hecho, son autores diferentes, no es el mismo Weber, ¿no? Este es de 1860 y tantos, ¿no? Que se escribió en esa época. ¿Sí? Entonces, este se conoce como síndrome de Weber, de lo más común en los síndromes alternos. ¿Sí? Ahora, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Ahora veamos otro síndrome alterno. Ahora nos vamos a bajar al puente, ¿no? O sea, les digo, vimos corteza, Gerstmann, ¿no? Por ejemplo, de Yerin-Roussy en el tálamo. Ahora estamos mesencéfalo y ahora vamos a puente, ¿no?
En el puente también las lesiones pequeñas, porque una gran lesión, acuérdense que un puente mide 3 centímetros por 3 centímetros cuando mucho, ¿no? Entonces, y es una área muy elocuente, ¿no? Va a tener, pues baja, asciende el menisco medial, baja los haces corticoespinales, ¿no? Y aparte están los núcleos del octavo, los núcleos vestibulares, los núcleos del séptimo, los núcleos del sexto, ¿no? Entonces tenemos gran cantidad de estructuras ahí. Y pues los síntomas van a ir en relación a esto que se afecta, ¿no? Entonces, se genera por una lesión en esta zona, ¿no? Lateral o ventral en el puente, ¿no? Y voy a tener por un lado una hemiplegia, pero aquí ya no va a ser fascio corporal, ¿no? Sino va a ser nada más corporal, ¿no? Aquí vean que les aclaro que respeta la cara, a diferencia de ¿sí? En este caso, sí se afecta la cara y es supranuclear. ¿Por qué? Porque todavía las vías que van al facial, los haces córtico nucleares del facial, están pasando justamente por acá. Pero aquí pues justamente se está afectando el núcleo del facial. Entonces ya me da una parálisis facial, pero del mismo lado. ¿Sí? Núcleo del séptimo par, originando paresia facial ipsilateral a la lesión. Y la otra característica que tengo por su relación tan íntima con el séptimo, ¿sí? Es un sexto par del mismo lado de la lesión. Entonces yo tengo una diplopia, ¿no? Entonces vean cómo aquí yo le pido al paciente que vea, si a este niño, ¿no? Que vea hacia su izquierda, ¿no? Y vean cómo este ojo sí logra hacer aducción, pero este no logra hacer abducción, ¿no? Entonces aquí tenemos un sexto par afectado izquierdo. ¿Sí lo anotan? Sí. Sí. Sí, doctor. Ahora le pido que vea para el otro lado, le pido que vea para la derecha y no tiene problema, ¿no? El tercero, el recto interno de este lado sí funciona y el sexto, que es el recto externo de este lado, funciona muy bien. Le pido que vea a la izquierda y el recto interno de este lado sí funciona, pero de este lado ya no. El recto externo no, que depende del sexto. Alto valor de localización, tiene un sexto par, ¿no? Pero aparte podemos ver otras características en este niño, ¿no? La hendidura palpebral está un poquito más abierta, vean cómo está diferente un ojo que el otro. Esta ceja está un poco ascendida con respecto a la otra, ¿no? No puedo hablar de surco nasogeniano porque está muy chiquito y la foto no se ve bien, ¿no? Todas las características, ¿no? Pero, pues tiene datos también de un facial del mismo lado de la lesión. ¿Sí lo notan? Sí, se ve. Sería un facial periférico, ¿no? No un facial central. ¿Por qué? Porque está afectando la hendidura palpebral. Clínicamente, ¿no? Y aquí, recordemos un poquito el facial, los voy a repasar un poco porque pues es clave para entender el síndrome, pero aparte es tan importante el facial como con su valor de localización, que no les sobra que hagamos un repaso, aunque lo vieron en pares craneales, ¿no? Entonces, veamos el puente, el cuarto ventrículo, y vean el núcleo del sexto par que está aquí. No, ¿sí lo ven? Sí, doctor. Y ese es su origen real y aquí está su origen aparente, ¿no? Va a emerger, ¿no? El surco bulbo protuberancial, en la parte más medial, ¿no? Por eso es el sexto par. Y el séptimo par, su núcleo está aquí y luego rodea para formar algo que llamamos rodeada del facial o folículo facial y luego va a salir más lateral, ¿no? Y ya aquí luego se va a relacionar con los núcleos vestibulares, ¿no? Para formar el complejo 7 y 8 y entrar por el conducto auditivo interno al peñasco y luego ya el facial seguir su trayecto, ¿no? Por todo el peñasco para salir por el agujero estilo radial, estilo mastoideo y ya distribuirse en la cara, ¿no? El facial tiene unas características muy particulares, aparte de esta relación con el sexto, ¿no? Que hacen como que lo rodea, y esto es por su desarrollo embriológico, ¿no? Al principio no estaban así. A medida que fue creciendo, se fue arrastrando las fibras del sexto por el séptimo, digo, las fibras del séptimo por el sexto para formar esto, ¿no? Entonces, obvio que una lesión de uno afecta generalmente al otro, porque están muy cerca uno del otro, y me va a dar síntomas de tipo nuclear o infranuclear, ¿no? Si yo veo este esquema, ¿sí? Y vean, aquí es el puente, y aquí serían los núcleos en forma esquemática del séptimo par, ¿no? Entonces vean cómo cada núcleo lo dividen en dos partes. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí.
Sí, doctor. Tiene una parte superior y una inferior en este esquema, ¿sí? Y la parte superior, de esa parte van a emerger ramas que están aquí punteadas en amarillo y naranja y que van a la parte del tercio superior de la cara, inervando la región frontal y justamente el orbicular de los párpados, ¿no? Permitiendo que el ojo se cierre. La porción, y luego tiene otra rama que nada más está en naranja, que va a los 2/3 inferiores de la cara y inerva prácticamente todos los demás músculos faciales de expresión, ¿no? Excepto el orbicular y los frontales, ¿no? Entonces, la porción superior del núcleo tiene la cualidad de que tiene fibras que normalmente son cruzadas, como cualquier vía córtico nuclear motora, ¿no? Son cruzadas, pero curiosamente esa vía, además de ser cruzada y va acá, también da fibras al ipsilateral, al del mismo lado, ¿no? Entonces, las fibras a la porción superior del núcleo, que va a la porción superior de la cara, incluyendo el orbicular, reciben fibras que son directas y fibras cruzadas, que son la mayoría. Y a su vez, del otro lado igual, ¿no? Da fibras directas o ipsilaterales y cruzadas, de tal forma que la porción superior tiene fibras tanto de un lado como del otro. En cambio, la porción inferior del núcleo nada más recibe las fibras cruzadas, no tiene fibras directas, si se fijan acá. Y por eso la porción superior lo están marcando acá con naranja y amarillo esquemáticamente, porque recibe de las dos, ¿no? Y la porción inferior nada más o naranja o nada más amarillo, dependiendo del lado que fue, porque son las fibras cruzadas. ¿Les queda claro este esquema? Sí. Sí. Entonces, esto lo vieron en facial, ¿sí lo habían comprendido bien? Sí, ya lo vimos, lo de las dos raíces y... Sí, entonces por eso, si yo tengo una lesión, ¿no? del facial que sea supranuclear, me va a afectar clínicamente al facial, ¿no? Por manifestaciones sobre todo de la rama que es cruzada, no de la rama que tiene de los dos lados, porque esta pues evidentemente todavía recibe inervación ipsilateral. Es tan importante la función de cerrar el ojo que pues evolutivamente y el ojo es tan importante evolutivamente, ¿no? Y el cerrar el ojo permite la lubricación. Si yo no parpadeo, ¿no? El ojo se empieza a secar, se ulcera y se pierde, ¿no? Entonces, en las parálisis faciales periféricas es clave lubricar el ojo en el tratamiento, ¿no? Y es tan importante esa función que la evolución y el cuerpo le dedicó energía a formar esto, ¿no? Una doble inervación, tanto ipsi como contralateral, ¿no? Nos da opciones de sobrevivencia. Sí, porque estas cosas no sucedieron por casualidad, ¿no? Son evolutivas. Entonces, aquí podemos ver las diferencias, ¿no? De una parálisis facial central y una periférica. La central se conocería como supranuclear, ¿no? Y la periférica sería la infranuclear, pero las lesiones del núcleo me dan lo mismo, dan la misma afección. Entonces, si yo tengo, si se corta la clase, descansamos 5 minutos, porque ya está a punto. Entonces, vean aquí los núcleos, sí, es el mismo esquema pasado, ¿no? Pero lo vemos acá. Y vean cómo la porción superior de la cara, ¿no? Y la inferior, en la lesión infranuclear, se va a afectar prácticamente toda la cara, ¿no? Y aquí lo están poniendo en gris, ¿no? Y en la lesión supranuclear, nada más la porción de los 2/3 inferiores de la cara, ¿no? La comisura labial se desvía al lado contrario, se borra el surco nasogeniano, pero aquí, pues al revés de tener... ¿Ya me escuchan? Sí, doctor. Sí, yo le escuchaba. Bueno, pues vamos a continuar, ¿no? Con lo que estábamos viendo del facial. ¿Ven la pantalla? Sí, doctor. Sí, ya se visualiza. Entonces, estamos repasando, ¿no? Les digo cómo son las lesiones supranucleares, infranucleares, y recuerden que este esquema tiene una falla porque deberíamos tener problemas
a nivel del orbicular, ¿no? En la parálisis facial periférica, pues afecta la mitad de la cara y se afectaría el orbicular, ¿no? Entonces dominaría el elevador del párpado y no puede cerrar el ojo, ¿no? Aquí tengo un ejemplo, ¿no? De una paciente con una parálisis facial que es de tipo periférica, ¿no? Entonces, la tengo en reposo con los ojos abiertos. Por desgracia, tengo que tapar, ¿no? Los ojos, ¿no? Porque les digo, pues todo esto no es evidente, ¿no? Estarlo utilizando. Y de hecho, ustedes no lo vayan a utilizar, ¿no? Pero el punto es que aquí está la paciente con los ojos abiertos y se le nota ya algunos datos de parálisis facial, ¿no? Ustedes clínicamente, este sería la derecha, esta es la izquierda, y dividan la cara por la mitad, ¿no? Al dividirla por la mitad, yo ya veo algunas características, ¿no? Vean la región de la frente, aunque está cubierta, aquí veo más pronunciados los surcos que de este lado, ¿sí? Los ojos, pues no alcanzo a verlos, pues se ven bastante simétricos en sus pliegues, ¿no? Vean un poquito más pronunciado esto que esto, ¿no? Ahora, a nivel de la comisura labial, ¿no? Vean cómo se desvía un poquito hacia el lado izquierdo, ¿lo alcanzan a ver? Sí, Sí, Y vean que el sí, surco sí. nasogeniano, este surco está muy pronunciado de este lado y de este lado está muy disminuido. Entonces ya tengo ahí varios datos de una parálisis facial de tipo periférico. Ella fue por un evento vascular, de hecho. Y luego le pido que gesticule, ¿no? Entonces a la hora que gesticula, ahí sí se hace muy aparente la parálisis facial. Este ojo prácticamente lo logra cerrar completamente, este no. Vean cómo los surcos en la frente se marcan muy bien. Aquí todos los pliegues cutáneos se marcan y de este lado no los tiene. Y vean cómo la boca se desvía hacia hacia la izquierda, ¿no? Hacia el lado sano. Acuérdense que el lado enfermo es el lado derecho. La boca se desvía al lado sano, ¿no? Y el ojo no lo puede cerrar totalmente porque tiene debilidad del orbicular, pero no está pléjico, es decir, sí lo cierra parcialmente, ¿no? Si notan la parálisis facial de tipo periférico, no siempre es por un evento vascular, la más común es por una parálisis que llamamos de Bell, ¿no? O a Frigori, que ya la habrán visto, y que es muy benigna, pero bueno, los pacientes es muy llamativo, ¿no? Para ellos. Ahora le pido aquí, sí lo ven, ¿verdad? Sí se Ahora, ve. que es muy importante para mí clínicamente pedirle que cierre los ojos, ¿no? Porque de esto depende mucho el pronóstico de la parálisis facial. Entonces, aquí si se fijan, aunque tienen la parálisis facial y es muy obvia, la paciente sí logra cerrar los ojos. Eso quiere decir que cuando parpadea o cuando duerme, el ojo del lado afectado, que es el derecho, sí está lubricado. Yo puedo determinar si la parálisis facial está a nivel nuclear, infranuclear, e incluso si es infranuclear, pasa por un ganglio que se llama geniculado, y ahí nacen las ramas del nervio petroso que va a la glándula lacrimal. Si se afecta antes del nervio petroso, voy a tener un ojo seco totalmente, además de que no lo puede cerrar. Y si se afecta después, pues va a estar lacrimando mucho y va a tener lo que llamamos epífora, ¿no? Entonces, puedo yo incluso saber si la lesión es pregeniculada o posgeniculada periférica facial, ¿no? Entonces, aquí les digo, es clave ver que si cierre el ojo. Siempre le voy a mandar lubricación ocular porque yo sé que la función de parpadear es para lubricar el ojo y lubricar el ojo es vital para que el ojo se mantenga sano. Entonces lo necesito cuidar y es parte integral del tratamiento de la parálisis facial. O sea, sería incompleto mi tratamiento si yo no me ocupo del ojo y de darle lágrima artificial o geles y pedirle que en la noche lo ocluya. Pero en el caso de esta paciente, pues el pronóstico es muy bueno porque casi lo puede hacer solita, ¿no? ¿Sí les queda claro? Sí. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos, ya acabamos con puente, ahora vamos a bulbo raquídeo, ¿no? Entonces, aquí yo ya les había hablado de este síndrome de Wallenberg, ¿no? Lo vamos a hablar un poquito más. Y es un síndrome aquí, más que de vías motoras, es más de tipo sensitivo, ¿no? Son las vías sensitivas que se van a afectar. Recuerden que el haz córtico, el espino talámico ya está decusado aquí, o sea, asciende decusado, y el haz de propioceptivo se decusa en este sitio, ¿no? Entonces me va a dar trastornos sensitivos
de un lado termoalgésicos y del otro lado pueden ser síntomas propioceptivos, ¿no? Y por lo tanto me da una anestesia que puede ser de tipo disociado. Entonces, la causa más común son los infartos en el territorio de la arteria cerebelosa inferior, ¿no? Que afectará la porción lateral del bulbo. Pueden ser también tumores o otras lesiones, ¿no? ¿Y qué me va a afectar? Acuérdense que el bulbo tiene demasiadas estructuras, ¿no? Tiene los pares bajos, el núcleo ascendente del trigémino, tiene el cuerpo restiforme, que es el pedúnculo cerebeloso inferior, que tiene que ver con el equilibrio, tiene el núcleo dentado, que también tiene que ver con el equilibrio. Entonces, todo eso se puede afectar, ¿no? Entonces, me va a afectar vías espinocerebelosas, el núcleo espinal del trigémino, o sea, me va a afectar la sensibilidad de la cara, pero del mismo lado, ¿sí? Puede afectar las fibras simpáticas descendentes, entonces me puede dar un síndrome de Horner. Afecta parte del núcleo del octavo, ¿no? El núcleo ambiguo, ¿no? Que es la parte motora, y, o sea, que va a afectar toda la porción de la deglución y el espino talámico, ¿no? Ahora, clínicamente, ¿qué me da? O sea, todo esto es lo que se lesiona. Clínicamente, ¿qué me da? Una hemianestesia contralateral con disociación siringomélica del hemicuerpo. Cuando yo digo disociación siringomélica, o anestesia disociada, quiere decir que se perdió la sensibilidad superficial y conserva la profunda, pero es la parte contralateral. Luego voy a tener una anestesia facial y con o sin parestesias de la hemicara del mismo lado. Es el quinto par del mismo lado. Además voy a tener parálisis del velo del paladar y de la deglución y la cuerda bucal del mismo lado. Tengo 9 y 10 afectado, ¿no? Tengo síndrome cerebeloso del mismo lado de la lesión y si se afectaran las vías simpáticas también voy a tener un síndrome de Horner, ¿no? Que el nombre completo es Claude Bernard Horner. Acuérdense que Claude Bernard era el fisiólogo, ¿no? El gran fisiólogo, ¿no? Y padre de la neurofisiología, ¿no? Y que sería del mismo lado de la lesión, ¿no? Que ahí habría miosis, hiperhidrosis, un poquito de tosis, ¿no? En el síndrome de Claude Bernard Horner, que no es necesario para hacer el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico lo voy a hacer con que yo tenga hemianestesia disociada, le digo siringomélica, pero cuando es siringomélica es por la etiología que puede ser, ¿no? No necesariamente tiene que ser siringomélica. De contralateral a la lesión, ¿no? Y anestesia facial del mismo lado, ¿no? Y aparte puedo tener pares bajos. Aquí estaría, ¿no? Acuérdense cómo está el bulbo raquídeo y estoy hablando de un infarto en esta zona. Por lo tanto, el 12avo no necesariamente siempre se va a afectar, pero el velo del paladar sí. Sí, por la afección del cuerpo restiforme, ¿no? Y el núcleo ambiguo. Entonces, puede o no tener 12avo. Si tiene 12avo, la lesión todavía es más grande. Y aquí vean la arteria, ¿no? La vertebral. Y cómo nace la primera rama de la arteria vertebral, que es la arteria, que la abreviamos PICA, pero es arteria cerebelosa póstero inferior, ¿no? La que le sigue es la arteria cerebelosa antero inferior y arriba es la arteria cerebelosa superior. La primera nace de la vertebral, se unen ya las dos vertebrales y ya forman la basilar y ya forman estas arterias, que es lo que va a dar la irrigación de todo el cerebelo, ¿no? Entonces, la póstero inferior, que nace de la vertebral, si se infarta, me da un infarto cerebeloso, pero también en la cara lateral del bulbo, ¿no? La parte ventral no necesariamente tiene ramas de estas, sino un poquito más anteriores. ¿Les queda claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora aquí está el síndrome de Wallenberg en sus características, ¿no? Entonces me va a dar una anestesia termoalgésica contralateral a la lesión o disociada, porque les digo, es anestesia, pero no global. Ya acuérdense que cuando dijimos anestesia es que afecta a todas las modalidades de sensibilidad. Si es todas las modalidades de sensibilidad superficial, pues lo tengo que aclarar, o si es todas las modalidades de sensibilidad profunda, también lo tengo que aclarar. Si me afecta a las dos, digo, tiene una anestesia global, ¿no? Pero si me afecta nada más la sensibilidad superficial, puedo decir tiene una anestesia disociada, conserva la propiocepción. Y en este caso, entonces le digo esto, y tiene anestesia en la cara, igual termoalgésica, porque es lo que lleva el trigémino, pero el trigémino del mismo lado, ¿sí?
Y otros datos que puedo tener, síndrome cerebeloso, parálisis velopalatina, ¿no? O sea, tiene trastornos de deglución, cambios de la voz, puede o no tener desviación de la lengua, un síndrome cerebeloso, ¿sí? Y podría o no tener el síndrome de Claude Bernard Horner, ¿no? Que es este. Vean la cara de esta persona, vean cómo del lado derecho de la cara, izquierdo de la cara del paciente, derecha de ustedes, tiene una anisocoria, ¿no? La pupila izquierda está más pequeña que la derecha. Entonces yo aquí digo tiene miosis, porque esta es normal, ¿no? Entonces tiene miosis. Luego vean, el párpado debe cruzar por el borde superior de la córnea, ¿sí? Aquí prácticamente no cruza por el borde superior, sino está casi a la mitad del ojo, ¿sí? Entonces, aquí hay ptosis palpebral, miosis, y vean cómo la cara de este lado se ve un poco más roja, ¿no? Entonces, hay cambios parasimpáticos, ¿no? Y ese sería el síndrome de Claude Bernard Horner, ¿no? O Horner, que no siempre lo tiene que tener. Y este tendría un síndrome alterno, curiosamente no motor, sino sensitivo, ¿no? ¿Vamos bien? Sí, doc. Muy bien. Ahora vamos a bajar más, ¿no? Ya dejamos el tallo cerebral y vamos a la médula espinal. Entonces, en la médula espinal puedo tener, dependiendo del tipo de lesión, lesiones completas. Acuérdense que la médula espinal tiene el grosor de su dedo, ¿no? Entonces, yo puedo tener una sección completa de la médula espinal o puedo tener síndromes medulares incompletos. Cuando tengo síndromes medulares incompletos, pues tengo que aclarar a la exploración que encuentro. Si lesionaron los cordones posteriores, pues sería un síndrome medular posterior. Se lesionó la parte anterior de la médula espinal, sería un síndrome medular anterior. Se afectó la parte central del canal, y entonces tengo disociaciones sensitivas, ¿no? Justamente, y ahí digo, tengo un síndrome medular central. O se afectó la médula espinal nada más la mitad de un lado, entonces tengo un síndrome de hemisección medular o síndrome de Brown-Séquard, ¿no? Que en la anatomía les encanta hablar de esto, ¿no? Entonces, estos serían síndromes medulares, estos 4 incompletos. Y estos serían síndromes medulares completos. Y básicamente, dentro de los síndromes medulares, que los conozco como sensitivo-plégicos, ¿no? Porque tengo un nivel sensitivo por debajo del sitio de la lesión, por dermatomas, ¿eh? Por debajo de ese sitio tengo anestesia. Y además tengo plegia, o sea, afección motora. Entonces, por eso los conozco como síndromes sensitivo-plégicos. Si se instalan súbitamente, o sea, de un segundo para otro, como sucede en un accidente, digo que tengo un síndrome de sección medular. Y si se instalan lentamente, digo que tengo un síndrome de compresión medular, o sea, un tumor que fue creciendo, ¿no? Entonces tiene compresión, o una hernia de disco es compresión. Y si fue súbito, pues sección. ¿Sí les queda clara la diferencia? Creo que sí, doctor. Sí, doctor. Otra vez se los explico. Tengo síndromes medulares completos, donde todo se lesiona de la médula espinal, todos los cordones y todo. Entonces, a partir de donde se lesiona, no tengo ya nada de respuesta. Tengo automatismos medulares como hiperreflexia, Babinski, sí los tengo, pero no tengo movimiento voluntario, por eso está pléjico el paciente, y tengo un nivel sensitivo. Si la lesión se hizo aguda, digo que está seccionado o tiene una sección medular. Si la lesión tardó en hacerse semanas, meses, hablo de compresión medular. Ahora, si yo tengo nada más afectado una parte de la médula espinal, tengo un síndrome medular incompleto y son estos 4. Síndrome medular anterior, medular posterior, centro medular y hemisección medular o de Brown-Séquard. Y por último, al último de estos, si la lesión es en la médula espinal, al final, por debajo de L4, tengo una lesión que se llama de cono medular, ¿no? Y ahí es muy característica y por eso la separamos, ¿no? Entonces, todos estos serían todos los síndromes que podemos tener en la médula espinal. ¿Vamos bien? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Entonces, dentro de las lesiones de la médula espinal, pues ustedes los han visto una y otra vez en películas, en casos, ¿no? Atletas paralímpicos, etcétera, ¿no? Aquí vean un ejemplo, esta es una resonancia, y vean cómo después de un trauma espinal, pues tiene prácticamente
una sección de la médula espinal. Vean como una vértebra se traslada hacia la otra, ¿no? Esta es la columna torácica y la cervical, y vean cómo hay un desplazamiento entre una y otra. Estas cosas las vemos, ¿eh? O sea, no son raras, se ven en accidentes, accidentes que tienen mucho que ver con esto, de motocicleta, los accidentes de tráfico, los atropellados y desde el punto de vista deportivo, los que hacen clavados y se hacen clavados en albercas con bajo fondo o en ríos o etcétera, o en forma recreativa, ¿no? En la playa, ustedes están jugando y se avientan de cabeza y no se dan cuenta que hay un banco de arena, ¿no? Y pega todo el peso de la cabeza contra todo el peso del cuerpo, hace un mecanismo de bisagra y rompe toda la faceta y la columna migra. ¿Y qué va en medio? Pues la médula. Yo les dije, la médula no se regenera, ¿no? Entonces ya dependiendo de dónde sea la lesión, cada vez va a ser más grave, ¿no? Si es muy arriba, pues ya ni puede respirar y casi fallece ahí, ni mueve las extremidades superiores. Si es más abajo en el tórax, pues cada nivel va a contar, ¿no? Para las lesiones que son arriba de T7, torácica 7, normalmente no puedo mantener mi tronco firme. ¿Sí? Y las que son por debajo de T7, ya tengo capacidad de mantener el tronco firme y tener las manos libres, ¿no? Entonces, si yo puedo tener mis manos libres, ¿no? Sin apoyarme, puedo hacer muchas cosas, aunque esté en silla yo de ruedas. Pero si yo tengo que, para estar derecho, ¿no? Apoyar mis manos en los respaldos de la silla de rueda, ¿no? Y siempre estarlas apoyando, porque si las quiero levantar, me voy hacia adelante y me caigo, ¿sí? Entonces es una lesión un poco más grave, ¿no? ¿Sí les queda claro? Cierto. Cierto. Sí. Aquí cada lesión cuenta, ¿no? Cada nivel de lesión cuenta. A nivel cervical con más razón, ¿no? Entonces, aquí les estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Lo están viendo, es una mano en una silla de ruedas, ¿no? Entonces, les digo, si yo tengo una lesión baja por debajo T8, T9, T10, tengo la capacidad de mantener mi tronco erguido y las manos libres, ¿no? Y eso me da mucha autonomía. Si la lesión es por arriba de eso, mi tronco no se sostiene y tengo que tener una banda que me sostenga el tórax para que yo pueda liberar mis manos y seguir trabajando o haciendo cosas, porque si no, sí puedo mover mis manos, pero para mantenerme derecho las estoy apoyando para no caerme hacia adelante, ¿no? O las estoy apoyando incluso para comer, ¿no? O sea, si las suelto para comer, me caigo. Entonces, vean el grado de discapacidad que puede lesionar una lesión tan sencilla. No se diga a nivel cervical, una lesión C6 no me permite hacer pinza, ¿no? Y una lesión por debajo de C6 ya puedo hacer pinza. La pinza, pues con eso yo ya puedo manejar una pluma, un lápiz o el control remoto de una silla, ¿no? O escribir en una computadora, ¿no? Entonces todo cuenta, cada nivel cuenta. Y a veces los operamos para salvar un nivel, no para que vuelvan a caminar, ¿no? Porque les digo, las lesiones son muy ingratas. Entonces cuídense mucho cuando hagan actividades deportivas, anden en moto o hagan cosas, pues piensen en todo esto, ¿no? Y en esta imagen, no sé si alguien la reconoce. ¿A qué corresponde? ¿Alguien vio esta película alguna vez? No, aquí No, no la recuerdo. Bueno, se llama Nacido el 4 de julio, ¿no? Y es con Tom Cruise. Y es una historia verídica, ¿no? Entonces es un veterano de Vietnam que le dieron una herida por arma de fuego, ¿no? Un balazo, pues, en pocas palabras, en Vietnam, y le cruza la médula espinal a un nivel alto, ¿no? Y entonces él no se puede sostener en la silla de ruedas, ¿no? Eso se ve muy, si quieren vean la película, es una buena película, pero pues cuando vean estas películas y vean pacientes con características neurológicas, tomen en cuenta esto que les estoy diciendo. La segunda queja más que tienen estos pacientes, ¿no? O sea, si no se pueden sostener, pues ya es una molestia, ¿no? Y a veces les digo, los operamos nada más para eso, ¿no? No para que caminen. Pero la segunda queja, y esa sí no tiene remedio, es que no van a controlar esfínteres, ¿no? No es que no puedan tener relaciones sexuales ni nada de eso, que evidentemente pues ya no tienen, ¿no? Sí pueden tener hijos, porque hay técnicas pues, para obtener esperma, etcétera, ¿no? Y sí pueden tener hijos, pero obviamente no tienen sensación en el perine, ¿no? Pero lo que sí, y es muy incómodo y es cotidiano, es no controlar esfínteres, ¿no? Porque pues o tienen que tener una sonda o se están impactando y ellos tienen que tener pues toda una rutina de cuidados, ¿no? De autocuidados para
sondearse, para desimpactarse y pues no es lo mismo que me tengan que ayudar para eso a yo hacerlo, ¿no? Entonces, toda la educación en estos pacientes va en ese sentido, ¿no? Que pues ellos tengan independencia, pero pues esa es su queja principal. Y si les preguntamos a un lesionado medular qué es lo que más quiere, es recuperar los esfínteres, no salirse de la silla de ruedas, ¿no? Claro, si se puede todo, ¿no? Pero pues lo primero que quisieran es recuperar los esfínteres. Y que desgraciadamente va a ser lo último que recuperen. Entonces, esta película, les digo, se llama Nacido el 4 de julio, la encuentran, yo creo que está en cualquier plataforma, ¿no? Y si no, pues es muy fácil de conseguir. Porque les digo, es una película famosa y buena, pero cuando la vean todo el drama del lesionado medular, ¿no? Aparte de las cuestiones que a ustedes le puedan gustar de la película, ¿no? Vean todo el drama del lesionado medular y es una historia verídica. Entonces, otro caso, ¿no? Les digo que tenemos casos de la vida real. Sí saben quién es este. Sí, ese sí. Pues el Superman de antes, ¿no? No el de ahorita. Entonces, cuando Superman se hizo famoso, independientemente de las historietas, ¿no? Era por este actor, ¿no? Christopher Reeve, ¿no? Y él tuvo una lesión en equitación, ¿no? Me permito enseñar estas imágenes no en sentido morboso, sino en sentido académico, pues porque él mismo hizo una fundación para lesionados medulares y todo, ¿no? Y bueno, todo esto está disponible al público, ¿no? Entonces, por eso me permito enseñarlo, porque no es algo que sea ético estar mostrando sin autorización, ¿no? Pero en este caso, pues es de dominio público, ¿no? Entonces, este actor, ¿no? Que si ustedes buscan las películas de Superman viejitas, pues era mucho más famoso que el Superman actual, ¿no? Y se llenaban los cines cada vez que salía una película de Superman con este actor, ¿no? Que se llama Christopher Reeve, y que pues le gustaba la equitación. Aquí ven un caballo, sí lo ven, ¿verdad? No sé si es él, Sí. Pero le gustaba la equitación y tiene un accidente de equitación. Se cae del caballo y se lesiona la columna cervical a nivel C1, no, creo que C2, C3, entre la segunda y la tercera cervical. Vean en este esquema, entonces, por lo tanto, si la lesión es en C4 o por arriba, pues tiene una cuadriplegia. Y es exactamente lo que tuvo él. Y lo operaron de inmediato, pero ya no se recuperó. El problema de las lesiones por arriba de C4 es que incluso ya no tengo capacidad de ventilar porque se afecta el nervio frénico y todos los intercostales. Entonces ya el diafragma no funciona, ¿no? Los intercostales de por sí van a estar afectados, pero si puedo mover mi diafragma, puedo ventilar. Entonces, lo peor que les pasa a estos pacientes, aparte de estar cuadriplégicos y sometidos a una silla de ruedas, es que van a necesitar, si ven la foto acá, un aparato para ventilar. ¿Sí? Sí. ¿Sí lo ven? Sí, Entonces, sí, aquí doctor. él con el tiempo empezó a poder ventilar por su cuenta, pero aparentemente duraba 4 horas ventilando. Y bueno, tenía todos estos cuidados, ¿no? Pues obviamente, o sea, yo cuando tengo un paciente así, pues son muchos gastos, ¿no? Porque tengo que adaptar sillas, tengo que adaptar casa, tengo que adaptar ventiladores, tengo que tener enfermedades para aspirarlo, tengo que evitar escaras, tengo que evitar impactación, infecciones urinarias, trombosis, etcétera, ¿no? Pues todo ya depende totalmente de ayudas externas, ¿no? Pero está despierto y puede hablar y todo. Con el tiempo y rehabilitación recuperó un poco de ventilación. Entonces podía respirar sin la ayuda del aparato, incluso podía hablar, ¿no? Entonces, pero vean cómo está en la silla de ruedas apoyando las extremidades, vean cómo se ve la atrofia incluso en la foto y que no mueve nada, ¿no? Nada más está levantando la cabeza. Una lesión muy alta, ¿no? Y está vivo de milagro, porque habitualmente cuando sucede eso, en alguien que no nos atiendan de inmediato y que no tengamos infinidad de recursos para sobrevivir, pues simplemente por neumonías vamos a fallecer en el curso del primer año, ¿no? Entonces les digo, este fue un accidente de equitación, pero bueno, él lo supo capitalizar muy bien, ¿no? Y también se los pongo de ejemplo porque no todo mundo, pues es el fin de su vida, ¿no? O sea, yo tengo esto y sucede mucho en gente joven, ¿eh? Les digo, enclavados, ¿no? Entonces, y motos, accidentes de moto. Entonces, él hizo una fundación, o sea, ya no siguió haciendo, creo que todavía hizo una película después incluso,
pero ya como discapacitado, ¿no? Y la Fundación era para lesionados medulares y seguramente sigue y vivió 10 años así, creo que murió hace unos 4 o 5 años, ¿sí? Y salía en revistas y todo, ¿no? Y vean cómo en la revista aquí, ¿qué es lo que notan? ¿Qué tiene aquí? Y aquí también. ¿Qué es? Una ¿Qué es? traqueotomía. Sí. Que tuvieron que hacer una traqueostomía, ¿no? ¿Por qué? Por la cuestión tan grave ventilatoria, ¿no? Cuando yo voy a tener a un paciente que va a necesitar apoyo ventilatorio por más de 2 semanas, necesito hacer una traqueostomía. Y ya fue una permanente, ¿no? Ya para siempre. Entonces, vean lo grave, ¿no? De la lesión de la médula espinal, hasta la fecha sin cura, ¿no? Y bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí para que veamos mañana todo, déjenme ver todo lo que nos falta. Sí, yo creo que mañana acabamos esta parte, ¿no? Entonces, solamente déjenme comentarles, los síndromes medulares nos van a dar un nivel sensitivo, ¿no? Entonces, a la hora que yo exploro sensibilidad, a partir del sitio de anestesia, yo puedo saber dónde está el sitio de la lesión, ¿no? Tengo un nivel motor, ¿no? Que me da la cuadriplegia, y el nivel sensitivo, a la hora que exploro sensibilidad, me da con toda precisión dónde está afectada la columna, ¿no? Entonces, por ejemplo, les digo, en este caso, ¿no? Que tengo una paraplegia, si el nivel es L1, pues tengo que hacer una radiografía en L1, ¿no? No la debo hacer en el sacro, ¿no? Y pareciera que sí, ¿sí me entienden? ¿Por qué? Y eso es explorando sensibilidad, que lo voy a determinar, ¿no? Si el nivel es T4, pues la radiografía es de la columna torácica. ¿Estamos bien? Sí. Estos son los síndromes medulares incompletos, ¿no? Entonces, si afectan a más cordones posteriores, pues es básicamente la propiocepción. Ya les puse ejemplos de cómo está irrigada la médula espinal. Si afecta la parte anterior, entonces son los cordones laterales y la parte anterior, porque el síndrome medular anterior solo respeta cordones posteriores. El síndrome medular central se debe a lesiones que medilaten centralmente la médula espinal. Entonces, los haces que suben y bajan logran hacerlo sin problema. El problema es para las vías que se decusan acá o las áreas motoras que se decusan acá. Entonces, en el síndrome medular central, por debajo de la lesión está todo bien, por arriba de la lesión está todo bien, pero en el sitio de lesión tengo problemas termoalgésicos bilaterales, porque son de los dos lados, y motores bilaterales, ¿no? Y en el de mi sección medular, pues dependiendo la vía que se decusa, ¿no? O sea, el haz córtico-espinal del mismo lado, la propiocepción del mismo lado, pero la sensibilidad termoalgésica va a ser manifestación contralateral, simplemente por cuestiones anatómicas que ustedes ya dominan, ¿verdad? Sí, doctor. Pues sí. Okay. ¿Sí? Yo confío en ustedes. Entonces, ya lo dejamos acá, empiecen a leer, repasar todo esto para que mañana podamos entender esto, ¿no? ¿Hecho? Sí, doc. Sí. ¿Alguna duda, algo que quieran aclarar? Creo que no. Entonces, No, creo que no. acuérdense que cuando vean una película, y si tenga algún tema neurológico, aunque sea ¿no? De un trauma, un infarto cerebral, la misma película del Guasón, ¿no? Es un trastorno psiquiátrico tremendo, ¿no? El del Guasón, ¿no? O sea, no está nada chistosa esa película, ¿no? Es un drama terrible, ¿no? Independientemente de la maldad o cómo surge el Guasón en el personaje, ¿no? Pero cuando vean todo eso, ustedes vayan un poco más allá, ¿no? O sea, de la película y piensen en lo que pasó médicamente, las características que hubieran hecho ustedes, ¿no? Cómo lo atenderían, etcétera, ¿no? Y si quieren, vean esa película de Nacido el 4 de julio, les puede gustar, ¿no? Es una buena película. Y vean otras, ¿no? Vean otras, ¿no? Y hay muchas películas de temas médicos, ¿no? Sin querer, sin saber, ¿no? De deportistas, de esclerosis lateral amiotrófica, etcétera, ¿no? Hay cantidades de información que podemos encontrar. De epilepsia, y bueno, otras que son
de enfermedades muy raras que, bueno, pues no dejan de ser interesantes, pero son raras, ¿no? Luego, pues por otro lado, ahorita me imagino que ustedes, ¿no van a tener clase con la doctora Argüelles? Sí. Sí, Doc, dentro de un Sí, rato. Doc. Bueno, ahí me lo saludan. Y por otro lado, pues hoy pásenla bien con sus mamás, ¿no? Recuerden que para sus mamás, lo máximo para ustedes, digo, para ellas es que ustedes están estudiando medicina, ¿no? Y que hayan tenido clase hoy en un día que pues mucha gente descansó o festeja a su mamá o todo, para ellas es lo máximo, ¿no? Entonces ustedes traten de estar al nivel de lo que espera su mamá, ¿no? Que pues para ellas ustedes son el mejor médico que va a haber, ¿no? Entonces ustedes, pues estudien y correspóndanle, ¿no? Y pues muchas felicidades para sus mamás también. Gracias, Doc. Gracias. Gracias, Doc. Quédense con este mensaje y pues tengan buen día. Gracias, doctor. Igualmente. Muchas gracias. Igualmente. Mañana pues sería 8:45. Está bien, Doc. Sí.